puteadas más grandes de mi vida las escuché en el túnel de River. Es más, en Boca hice muchos goles. De eso sí me acuerdo, que en Boca hice muchos goles. Sí, ese equipo se caracterizaba por jugar como la gente independiente quería. También puedo decir que pateé un penal yo cuando estaba Maradona en campo. Todo, casi todos. Un 80%, sí, para un 80% soy Pascual todavía. Eh, es más, eso partió desde Araujo, de un partido que ni siquiera sé cómo salió, en qué partido, cuándo, Pascualito, Pascual, bla, 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 y quedó. Algo que en mi infancia era el nombre que yo detestaba. Era como, viste, el nombre que no querés que sepan de vos. Mi abuelo era Pascal, es un nombre francés, que se pronuncia diferente porque se pronuncia sin la U. Y yo de me Pascal fui Pascual y hasta que Araujo lo hizo público. No sé si me dejó de molestar, me resigné. No, hoy no es algo ni que me moleste. Le molesta más a mi hijo que a mí, porque a muchos le dicen Pascualito y le termina jodiendo a él. Y lo entiendo porque yo lo sufrí muchos años. Sí, sí, fue como un acento en algo donde resaltaba, que ha sido un resaltar sobre, y más quizás un equipo que tenía sobresalientes en un montón de lados. Entonces, eso seguramente ayudó. La otra era identificarse con un festejo. Cosa que hoy en día, vos ves un gol de Messi, de Cristiano, de algunos, ya sabés cuál es el festejo, pues ya sabés cuál es la forma que lo identifica, es parte de su marca. En ese entonces era no, o por lo menos no, a mí me tocaba ver, no sé, goles para nombrar de Gareca o de otros jugadores, y era un día festejaban de una forma, otro día festejaban de otra. Después de ahí es como que empezó, en los 90 empezó un poco, yo tenía el avioncito, Salas era el matador, el Piojo López tenía el inflador, y ahí como que medio que terminó siendo una marca nos identificaba. Sí, ese equipo se caracterizaba por jugar como la gente independiente quería. Era un equipo que era protagonista, estábamos en los 90, 94 y era un equipo que presionaba alto, que intentaba quitarle el balón al rival alto. Si vos me decís, ese equipo que pareciera en algún punto ser un equipo moderno, terminó siendo un equipo que con muchos jugadores buenos que jugaban y lo hacían bien. Y eso me parece que terminó quedando en la retina de la gente, que no era un equipo que solamente ganaba, sino que era un equipo que jugaba bien. Sí, nosotros seguimos en contacto a diario, pero literal a diario, con saludos todos los días, de todos, con cargadas. Se dio que hace un par de años empezamos a juntarnos los fines de año para despedirnos del año y se hizo algo habitual y hará más de 5 años que en diciembre nos juntamos los que estamos disponibles, porque algunos son del interior, algunos trabajan, algunos están con que no pueden quizás acercarse al lugar, pero después sí, y estamos vigentes. Éramos jugadores y íbamos a comer, una vez por semana íbamos a comer, y me acuerdo que era siempre en plan broma, eran los pendejos contra los grandes, pero como que nos llevamos mal y en realidad era la antítesis, era parte de nuestra comunicación, nos comunicamos así, cargándonos en broma y sentíamos esa cercanía del adulto, porque nosotros los chicos que empezamos necesitamos esa cercanía para poder dar lo que dimos. Yo porque aparte soy muy tímido, entonces yo lo sufría todo lo que tenía que cómo actuarlo, cómo hacerlo, cómo decirlo, cómo hacer de que parezca real cuando yo sabía que no era algo real. Entonces, entre todo lo que pasó, en el medio de eso yo me fui a hacer, filmé la propaganda hasta la mitad. Me fui a hacer una gira con la selección Arabia. Nos fuimos a jugar la Copa Rey Fahd. En el medio de todo esto, yo desde mi lugar de inexperto y sin tener noción de todo, me corté el pelo en el medio. Entonces cuando vuelvo me dicen, lo tenés que filmar todo de vuelta. Yo me acuerdo de eso como parte de un sufrimiento. Para mí era que me digan, mira, tenés que
Y después, por suerte, se apiadaron de mí y no sé cómo hicieron, pero más o menos en el peinado, no sé, lo deben haber decorado de alguna forma y no lo... Pero lo sufrí. No. En esa parte, digamos, esto fue totalmente casual. Y te lo sugerían. Ajá. En algún comentario te lo decían, capaz que el profe Pizzarotti, que era el que estaba más cercano a Daniel, yo me lo hubiese cortado igual, porque en ese entonces te decían, te cortarías el pelo para jugar en la selección, como que viste, estaba la disyuntiva ahí que te querían poner entre o haces esto o no lo haces. Yo lo hubiese hecho porque era jugar en la selección y no me importaba, de última el pelo me volvía a crecer y mira que yo venía de pelo largo. No, capaz que estabas en un entrenamiento y se acercaba el profe y te decía, está un poquito largo el pelo. No te decía te tenés que cortar el pelo, pero capaz que te decía, ese pelo un poco está un poquito largo. Por lo menos conmigo no hizo falta porque justo me lo había cortado antes encima. Pero me recuerdo el Betito Carranza, pelo largo y de golpe pelo corto. El Turuflores, bueno, un montón de jugadores de esa época que terminaron con pelo corto. Es más, en Boca hice muchos goles. Eso sí me acuerdo de en Boca hice muchos goles. Me acuerdo de haber hecho 3 goles un día en un partido, Sí. cosas que yo no era un jugador, yo no era goleador. Mi especialidad era ir por banda, desbordar, poder tirar centro, poder crear ese tipo de cosas. A diferencia de lo que pareciera, yo estuve un año, y un año con operación en el medio, algunas situaciones que me tuvieron alejado un tiempo, pero bueno, ha sido la posibilidad de poder jugar en Boca, jugar con Maradona, haber estado con Riquelme. En el momento capaz que no te das cuenta de la dimensión, hoy sí, después de todo lo que ha logrado Riquelme como jugador, Maradona como jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, bueno, ese tipo de cosas. Un tipo muy inteligente, una persona muy inteligente, muy preparado al detalle. En el medio de todo esto, Carlos tenía algunas cosas que hacía de que todo sea mirado con otros ojos. Pero él era muy estratega, un tipo muy estratégico, muy pensante, muy... El Bielsa antes de Bielsa, era Bilardo, era un tipo, miraba videos, nos hacía mirar videos, pero los mirábamos en VHS, teníamos que volver para atrás, tardaban 2 minutos, rebobinaba, todo ese tipo de cosas que no podían ser rápidos, él no podía ser expeditivo con todo eso. Una vez me acuerdo que nos mostró una jugada de offside de un estudiante en blanco y negro en VHS que tenía que volver para atrás y nos mostraba y decía, miren, ven el de una barrera de costado de 2, tiraron un centro abriéndose y fue gol. La barrera, la línea defensiva salió corriendo para adelante, sin poder medir que la barrera habilitaba. Entonces, claro, hicieron así, todos salían corriendo. Él nos dice, ven, la barrera habilita, ¿saben quién es el de la barrera? El tonto este fui yo, era él mostrándose con su propio video. Era un tipo muy... de estar en todos los detalles. Ha hecho cosas, animarse a jugar a ser personales a algunos jugadores, a seguirlo por todo el campo. Él fue un pionero en eso. En el medio de todo esto te aparecen cosas del bidón y todo ese tipo de cosas que fueron las que quizás ensucia un poco la capacidad, pero Bilardo ha sido un entrenador, por lo menos yo de él he entendido y he comprendido muchas cosas que el estar en los detalles muchas veces te ayuda a poder sufrir menos. Sí, él siempre me daba la tranquilidad para poder jugar. Él siempre me decía que cuando me tire atrás participe con pocos toques y que después cuando me ponga de frente. Pero en el medio me decía eso y en el medio me decía, vení, vas a ser testigo de una conversación. Y te tenías que... Él iba a hablar capaz con Carrario y yo me tenía que quedar en el medio escuchando lo que se decían solamente, para que después nadie diga que se mintió o se dijo otra cosa que no tenía que pasar. Entonces, él me había tomado como referencia un poco de todo, de muchas cosas. Así que yo le tengo un aprecio grande, he aprendido al lado de él. Y él, más allá de todo, igual siempre intentó y pensó en jugar a ganar el partido en Boca. Por eso cuando muchas veces se lo cuestiona o se lo tilda de un entrenador defensivo, Carlos era un tipo que sabía
en qué lugar estaba y cómo lo debía hacer. Yo me acuerdo que había una charla técnica y un día sonó el teléfono. Daba las charlas técnicas a veces en algunos cuartos, en algunos lugares donde todavía había teléfono de línea. Sí. Y sonó el teléfono, hola, hola, no respondían de otro lado, cortó, siguió la charla, jugamos, ganamos. Y después fue ir a las próximas charlas siempre que sonaba el teléfono. Un día me acuerdo que estábamos yo y Diego Caña concentrados los dos mirando un partido, golpean la puerta. ¿Quién es? Carlos. Entra, se sienta digamos, en la parte de los pies de la cama. Había una tele todavía que estábamos mirando un partido, las teles de caja. Se sentó, miró, debe haber mirado ahí 80 minutos de partido, se levantó y se fue sin decir nada. Nada, pero yo tengo un buen recuerdo. Siento que fue un entrenador que le aportó mucho al fútbol argentino. Él te defendía hasta cuando no eras defendible y él se hacía muy amigo de sus pares. Él era muy amigo bueno, ni hablar, muy amigo de sus amigos, pero en el buen sentido, decir, los defiendo a ultranza, no importa lo que pase. Y siempre con algún gesto, con algo, te hacía sentir como que verdaderamente vos eras un allegado a él. Y eso te generaba, era una inyección anímica muy grande para poder entrar después a jugar un partido con él y a defenderlo. Vos defendías al club que jugabas y después no querías defraudar a él. Que supongo que es lo que generará y sucederá ahora con Messi, ¿no? Que él genera eso, genera en sus compañeros que se puedan tirar de cabeza, como cuando lo escuchás a De Paul hablar de él y lo defiendan no solamente con la boca, sino con los hechos. Eso marca lo que era Diego, que él no quería patear más penales, porque había errado unos penales jugando para Boca y le había prometido por las hijas que no iba a patear más penales, bla, bla, bla. Y claro, en el momento Bilardo dijo, bueno, si no los patea Maradona, los patea Rambert. En el momento sí, no pasa nada, no va a pasar. No va a pasar hasta que el árbitro cobró penal en el partido y me acuerdo que, claro, todo el estadio gritando Maradona, Maradona, todo el estadio y yo, pero demorando la situación hasta que él me diga, bueno, dame que lo voy a patear yo. Y yo decía, bueno, lo va a patear, agarraba y me hacía como, no, patealo vos. Y pasó lo que tenía que pasar, porque aparte lo primero que decís es, yo no tengo que errar este penal. Me dijo, te quiero pedir 1000 disculpas por lo que pasó y no se va a volver a repetir con ningún jugador mientras yo esté en campo. Y capaz que, bueno, me tocó a mí errar, más allá de eso, a él para darse cuenta de que estando en campo, que me puten a mí, dice él, como fue él, de asumir toda su vida el riesgo y lo que le tocaba vivir. Sí, por lo menos lo primero que se tenía en la cabeza es que no pase esto, que es lo primero que va a pasar, aparte con él al lado. Pero bueno, fue una linda anécdota que hoy con el tiempo puedo ver, después en el momento fue algo medio traumático, porque bueno, fue errar un penal con él en campo. Bueno, también puedo decir que pateé un penal yo cuando estaba Maradona en campo. Yo igual, cuando me vino a buscar River y se dio la posibilidad de River, sentí que me quería ir a River, que me haya venido a buscar River, que era el equipo campeón con todas sus figuras y ese tipo de cosas, a mí verdaderamente me sedujo, ¿viste? Fue algo que te venga a buscar el equipo campeón y como había pasado un año, había jugado poco, no había hecho... Y se habían puesto de acuerdo los clubes, que... Sí, rarísimo. Que fue algo raro, pero bueno, sí, fue una decisión que no me arrepiento de haberla tomado. Salí campeón el primer año y gané 5 títulos y después, bueno, un poco acompañado de las lesiones, porque otra vez las lesiones en mi vida futbolística estuvieron siempre muy, muy, muy presentes. Pero no, sí, estoy contento, feliz. Cuando llegué a River, yo llegué a un plantel que siempre lo digo, las puteadas más grandes de mi vida
las escuché en el túnel de River. Encima un túnel repercutía por todos lados, era que Astrada que se puteaba, pero yo lo digo bien, no lo digo como algo malo, se puteaba con... Ahí cualquiera le podía decir cualquier cosa al otro. Ahí no, nadie tenía coronita, digamos, hablaba de los referentes, ¿no? Me acuerdo de los referentes estaba Astrada, estaba Francescoli, Hernandía, Berizzo, bueno, gente muy importante para la historia de River y para lo que era River. Entonces, Astrada si le tenía que decir algo a Francescoli, se lo decía. Entonces, claro, vos decías, si le dice algo a Francescoli, ¿cómo después no me va a decir a mí cualquier cosa? Y lo mismo a la antítesis, Francescoli le decía cualquier cosa a Astrada y Hernandía se peleaban hasta que alguien lo tenía que separar con Astrada. Y claro, y su forma de comunicarse para con nosotros era así, a las puteadas limpias, digamos, un poco. Y nosotros, y después estaba toda esa cama de chicos, desde Gallardo, Ortega, bueno, todos los que se fueron formando hasta después, que más o menos se fueron formando así y crecieron así. Después eran los primeros que te defendían dentro de una cancha. Se manejaba un perfil más bajo, no era nunca ninguna ya sea ni Leo, ni Hernán, Enzo, referentes, nunca te iban a exponer ni con gestos, ni con... Sí, por lo bajo, si te tenían que dar una puteada, te la iban a dar, pero no, al contrario, era más apoyo y en algún momento ese apoyo se transformaba en alentarte si en algún momento las cosas no funcionaban. No era que solamente vivíamos a base de puteada. Me tocó llegar a un grupo y a un club que estaba conformado de otra forma al cual yo me había... Y era adaptarme un poco a todo eso que vivía. Y bueno, River, levantabas una piedra y... Imagínate que ya ir al banco suplente era un privilegio en ese equipo. Así que fue un equipo verdaderamente que a mí me marcó mucho y lo recuerdo y lo tengo muy presente. Han sido muchos títulos, era un equipo que yo le encontraba semejanza a lo que me había pasado a mí en Independiente, donde el equipo entraba a una cancha y sabía que te hacía 3 de 4 goles y se lucía y jugaba copa, jugaba torneo y peleaba siempre por los dos a la vez. Entonces, verdaderamente también fue una etapa hermosa. Yo recuerdo siempre la llegada a River, porque la llegada a River fue, no sé, debo haber llegado un lunes y el miércoles se jugaba copa de lunes a miércoles. Yo el miércoles jugué titular y Ramón era el entrenador, me había puesto, me tocó concentrar con Hernán Díaz dentro de... Bueno, era todo, viste, muy nuevo. Yo venía de Boca, no era era un detalle menor. Y por suerte pude jugar, hice un gol, ganamos, me tocó compartir ataque con Salas. Bueno, ese recuerdo, digamos, ese primer recuerdo fue algo... Me acuerdo que después en la semana estaba muy cansado, me costaba moverme sin dolor. Creo que, bueno, tiene que haber sido un poco los nervios y todo lo que me había tocado vivir. Siempre me acuerdo también, yo no pateaba tiro libre, tuve un tiro libre en el medio del partido, se acercó Hernán, me dijo, patealo vos, pateé el tiro libre, cosa que uno desde su juventud le resultaban llamativas, pero la relación era esa madera, era todo, era incómodo ir a jugar ahí. ¿Alguna puteada que te acuerdes que te hayan dicho? No, supongo que de todos los... Mirá, no que me hayan dicho, pero por ejemplo, cuando yo salía de la cancha de River, Udaondo tenía un portón muy grande que decía, habían puesto en aerosol, vacunen a Ramberg que viene de Boca, como que yo venía de Boca y venía con una infección, ¿entendés? Eso. ¿El hincha de River te lo hizo sentir? ¿Ese peso? En el inicio sí, lo que pasa es que empecé a jugar, hice goles, era como que lo que sentí yo en el inicio más que nada era indiferencia total. Indiferencia total, como que no era parte de... después con el tiempo sí, es más, he tenido partidos muy buenos donde he tenido reconocimiento grande de la gente, salir aplaudido, ese tipo de cosas. Bueno, él ya tenía sus dotes de estratega, pero seguramente en esa época todavía no están desarrollados, pero él era un jugador
muy estratega, muy pensante, un jugador de los cuales, cuando a mí muchas veces me dicen con quién te gustaba jugar, casi siempre nombro jugadores de ese estilo. Ya tenían sus dotes de estratega, pero seguramente en esa época todavía no están desarrollados, pero él era un jugador muy estratega, muy pensante, un jugador de los cuales, cuando a mí muchas veces me dicen con quién te gustaba jugar, casi siempre nombro jugadores de ese estilo. Marcelo tenía para jugar a tan temprana edad en River, tenía seguramente esos dotes era un joven que, que para la edad que tenía era más seriote, era un jugador ya más seriote, más formado, parecía como que fuera un jugador que hubiese tenido mucho más tiempo en primera del que tenía siendo tan joven. Y terminaba siendo un jugador muy importante, más allá de que era un jugador que cuando lo mirabas en su aspecto físico tampoco era un jugador que predominaba ese don y ese tipo de cosas. Entonces, el poder jugar al nivel que lo hizo mundialmente habla de un jugador verdaderamente muy bueno, de elite. Sí, sí, yo tenía 29 años, pero no, fue algo que ya no aguantaba porque se me hacía intolerable. Entonces, como que eso hizo de que mi retiro fuera mucho más, no tan premeditado o no tan sufrido el post-retiro, porque en definitiva yo sabía que había dejado de sufrir de dolores o de molestias o de problemas y no era que yo me retiré porque ya no podía. Ramón tiene virtudes muy puntuales y muy notorias. Primero es una persona totalmente muy positiva, con siempre un aura pensando que lo bueno va a pasar, que va a venir, que va a suceder dentro del juego y dentro de todo lo que él mira. Después es riojano y es un tipo muy tranquilo con su siesta, pero es una persona muy intuitiva de entender en qué momento tiene que cambiar, tiene que sacar un jugador, poner a otro, cómo. Ramón era un tipo que iba derecho allá y había que tratar de, en ese entonces, no sacar los pies del plato y después con él no ibas a tener problemas. Si lo sacabas del plato, bueno, tenía su dificultad, pero era un tipo muy... Yo siento un aprecio y un cariño muy grande por él. Ramón es un tipo que vive, respira el aire de River. No, es un tipo que a donde va, más allá de... siempre está pendiente de lo que va tanto él como Emiliano, están siempre muy concentrados con lo que pueda llegar a dar. No en estos casos que tienen su entrenador y todo, pero te quiero decir, son gente que va a tener la puerta abierta toda su vida. ¿Y sentís que es un deseo que él puede llegar a tener? Siempre, Sí. siempre. Estaba él en América de México. Me dice, bueno, vos quedate, yo me voy a Buenos Aires de vacaciones unos días, después nos vemos, que esto y que lo otro. Y en un momento me llama el presidente de la América y como me saca de la cama diciéndome que, Sebastián, ¿qué está pasando? Que Ramón se juntó con la gente de River y está hablando con River. Y digo, mira, la verdad que no sé nada. Lo llamo, ¿viste? Entonces cuando lo llamo, lo primero que te dice Ramón, ¿qué haces, nene? ¿Qué estás haciendo? Espero que estés haciendo la cosa bien. Bueno, él me cargaba, ¿viste? Todo el tiempo chicaneándote, como es él. Y le digo, no, porque acá la gente de la América está preocupada porque y él te decía, tranquilo, ya lo vamos a dirigir. Bueno, si no nos agarramos la valija y nos venimos a River. River lo tiene vigente, ¿entendés? Está siempre en su foco. Gallardo ha hecho algo tan excepcional, pero tan excepcional que no te quiero decir que ha opacado porque no lo opacó, pero ha superado a Ramón, que hasta este entonces con él y con la Bruna habían sido hoy son los 3 entrenadores más representativos de River en su historia. En la actualidad hablamos de un futuro Milito presidente, y bueno, es una generación diferente y con otras inquietudes, con otra necesidad de poder generar cosas para el club en el cual él
se ha forjado, el club que ama, ese tipo de cosas. Bueno, y así van pasando, porque en definitiva ellos tienen algo que es muy importante, que es el poder o el reconocimiento de la gente. Tanto él como Riquelme, como Gallardo. Y ese reconocimiento del poder, el poder que te otorga la gente con su aceptación, y mucho más cuando es en masa, como les pasa a ellos, es más fuerte que cualquier, no sé, poder hasta político que te puedan dar, lo que sea, porque vos tenés el reconocimiento de la gente, que eso hace que sea... Muchas veces te puede confundir, sí, te puede confundir, porque en definitiva después uno a veces en eso se confunde y se cree que la palabra de uno es palabra santa y no es así, y a veces perder un poco el foco te saca de un buen, de un lugar muy objetivo, pero ellos tienen, y los que van a venir, porque vos imaginate que detrás de todo esto, después cada uno arranca para cualquier lado, pero nosotros tenemos mismo la generación de esta selección que va a venir a dirigir, que va a venir con un conocimiento impresionante de experiencias y de entrenadores que han tenido, porque han tenido a Guardiola, porque han tenido a Ancelotti, porque han tenido a... Entonces es una generación que se ha formado de otra forma y que seguramente tiene mucho para aportarnos y para darnos.